Continuamos. De frente. 6 de la mañana, 5 minutos, 6 de la tarde, 5 minutos. Seguimos en este programa especial De Frente. El gobernador del estado, Arturo Núñez, está en la mesa y estamos platicando con él. Se ha señalado mucho, usted sabe que en Tabasco los analistas, la gente, pues se mete en las cuestiones de política en serio. Y se ha señalado que hay complot, que hay conspiración en contra de la administración de Arturo Núñez. ¿Usted ve este escenario? Bueno, escucho y oigo los rumores de los complot, y no sé quién fue el clásico que dijo que en Tabasco en la mañana inventan un rumor y en la tarde lo comprueban. Lo cierto es que yo no creo en que haya una conspiración. Evidentemente hay grupos de interés, grupos de intereses creados, afectados por el cambio, que evidentemente se vieron desplazados, que estaban acostumbrados a vivir del presupuesto público hace muchísimos años y que de momento pues se les acabó. Y evidentemente bueno, con decirte que hay algunas publicaciones que han desaparecido del mapa porque vivían exclusivamente del presupuesto público, en lo que podría ser una relación correcta de un convenio de difusión de las actividades gubernamentales. Era más que eso, porque además de eso se les pagaba la nómina con que se hacía el periódico, además de eso se tenía a personas trabajando en la nómina de la Secretaría de Educación, infinidad de irregularidades. Evidentemente toda esa gente afectada está siempre a la caza de cualquier error cierto o imputado, y autocríticamente yo debo asumir que no hemos sido capaces de comunicar lo que estamos haciendo, y es algo de las cosas que quiero revisar a profundidad. Lo he conversado con Lolita y lo vamos a hacer, pero si yo creyera los complot no podría gobernar, Manuel, porque diario hay uno, y las ligas, y fulano le dijo. La imaginación tropical es muy desbordada en algunas ocasiones. Acusan a Jesús Salí de querer desestabilizar su gobierno. Probablemente quiera, lo que no sé es qué capacidad tenga de lograrlo, porque por encima de todo pues está el aval que nos dieron los tabasqueños en las urnas, y que vamos a corresponder en plenitud conforme vayamos superando los problemas. Pero a veces es Alí, a veces es otro, fulano, sutano y perengano, que están en complot y le ponen fecha, y en tal fecha va a ocurrir esto. ¿Cómo es su relación etcétera con Jesús Salí? Tengo entendido, porque él lo revela, que hablaron, que se reunieron, que se puso a las órdenes cuando entró a Sedesol después del proceso electoral. Mantenemos una relación estrictamente institucional, ¿no? Ahora ya no está él en Sedesol, entiendo que está haciendo trabajo político otra vez. Que quiere ser gobernador, que quiere buscar la candidatura otra vez, que se está preparando para el 2018. Sí, bueno, obviamente es un ciudadano en plenitud de ejercicios de sus derechos. Ya veremos qué es lo que ocurre en el camino, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas, pero la idea de una conspiración sí es un rumor, es un argumento que con frecuencia me llega a mis oficinas, a la Quinta Grijalva, y bueno, ¿se lo plantean sus asesores? Evidentemente no dejo de estar alerta. El hecho de que yo no crea en los complot y en las conspiraciones no quiere decir que sea ingenuo. Acusan a otro, a Roberto Madrazo, por ejemplo, que sí, ahora que adquirió la franquicia del Partido Verde en Tabasco, va a generar todo un clima ahí de desestabilización a su gobierno. Bueno, yo creo que ganas no le han de faltar, pero otra vez insisto, de que lo logre es diferente. Y bueno, sí, dicen que entonces ya es un arreglo, porque por el lado del Verde, pues la verdad es que Roberto Madrazo, hasta donde yo entiendo, no le va bien con los actuales cuadros dirigentes del PRI, porque él escribió un libro que se llamó La Traición, donde dijo que se fue hasta el tercer lugar cuando fue candidato presidencial
porque hubo gobernadores traidores del PRI, entre los cuales incluyó al entonces gobernador del Estado de México, que hoy es presidente de la República, que lo habían traicionado apoyando a Felipe Calderón, ¿no? Y no a él, de tal manera que pero hacen toda la tesis de que es utilizar el verde porque es una conspiración junto con el PRI. No, la verdad es que buscan acomodo porque no lo tienen en el PRI. Yo creo que hay que tener memoria histórica para saber de qué se está hablando en cada caso. Otro nombre, Benito Neme, que tiene intenciones políticas en Tabasco, que es compadre del gobernador y que también está metiendo su mano y moviendo la cuna. Es compadre del presidente Perdón, de la República. del presidente de la sí. República. A ver, de Benito Neme, yo lo único que puedo reportar es un comportamiento totalmente institucional. Benito Neme no se ha asomado a Tabasco, ha tenido un comportamiento estrictamente ortodoxo, quizá en algunas designaciones de delegaciones federales se siente su mano amiga para algunos de sus amigos, lo que me parece pues algo legítimo y válido, porque todos los hombres públicos tenemos relaciones de amistad o de afecto o de colaboración, pero no lo veo metido conspirando en Tabasco. Un último nombre, Humberto Mayans Canaval. Humberto Mayans, el nombramiento de Mayans, ¿lo podemos entender como intereses mezquinos de la federación en función al momento político por el que atraviesa Tabasco? ¿Podría ser Mayans un elemento que genere condiciones de desestabilización? Bueno, especulando podríamos suponer muchas cosas, pero yo me atengo a los hechos. Humberto Mayans, como senador de la República, encabezó la Comisión de la Frontera Sur. Esto lo llevó a tener un trato muy cotidiano con las áreas de gobernación vinculados al tema particularmente dominante de la Frontera Sur, que no es el único, pero es el dominante, el migratorio. Con la subsecretaria de Población y Servicios Migratorios, con el Instituto Nacional de Migración, y ahora que las cosas se le han complicado al país con el tema migratorio de Centroamérica, que además se complicó por sobre todo este tránsito de menores no acompañados, que se volvió una crisis en Estados Unidos, pues nos repercutió de inmediato acá. Y el gobierno federal, que ya traía conciencia, porque desde el año pasado fuimos convocados los gobernadores del sur-sureste a Tapachula, una reunión donde se nos anunció que habría un programa de la frontera sur. Entonces se crea esta coordinación de atención integral a la migración en la frontera sur, y pareciera ser, me suena natural, que el presidente de la Comisión de Frontera Sur del Senado, que está metido en el tema, que se ha puesto a estudiarlo, pues pueda hacerse cargo de esa comisión. Obviamente tiene una tarea formidable porque se trata, uno, de coordinar a todo el gobierno federal, que yo he escuchado quejas particularmente de militares, de Defensa Nacional, de Marina, en reuniones internas del Gabinete de Seguridad, de que con mucha frecuencia en algunas partes de la frontera, la única presencia del Estado mexicano es la del Ejército o la de la Marina Armada de México, y no está presente el resto del Estado mexicano. Vamos, ni Hacienda para el contrabando, ni ganadería para el trafique de ganado, ni sanidad vegetal para movimientos de plantas, ni a veces ni migración. Entonces es necesario una estrategia integral, porque todos estos años se ha seguido tratando la frontera sur como siempre, y ya cambió brutal y radicalmente. Llega un antagónico de usted, Humberto Mayans. Yo te diría que en lo que va del año 7 meses que tengo de gobernador, él me buscó a raíz de que fui electo. En su oportunidad platicamos de tener una relación institucional. En varias ocasiones como senador me llamó para decirme que quería ver cómo apoyaba algunas promociones en favor del Estado, y hasta ahí ha sido nuestra relación. ¿Se empodera Mayans rumbo al 2015? No lo sé, yo no entraría en esa especulación, ¿no? Me parece que el 2015 ya está a la vuelta de la esquina, y ponerlo en una función
como la atención integral a la migración, que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos para posicionarlo para una posición política local, me parece que empobrecería mucho la posición de Estado del Estado mexicano. No creo que sea por ahí. Son las 6 de la tarde, 15 minutos, estamos platicando con el gobernador del estado, con Arturo Núñez Jiménez. Gobernador, me gustaría que nos dijera cómo está usted. Hay quienes dicen que está cansado, que está fastidiado, que está fatigado. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy pleno, muy realizado, porque la aspiración de ser gobernador la alenté muchos años. Es más, desde que me fui a estudiar ya tenía la idea, porque había unas figuras que me habían seducido de joven estudiante de secundaria por la política. El entonces presidente López Mateos y el entonces gobernador Carlos Madrazo, dos figuras realmente muy atractivas de la vida pública de México, y busqué incorporarme a la política, aunque todavía traía algunas dudas respecto de vocaciones académicas que sobre la marcha fui dejando a un lado para dedicarme en plenitud a la política. Y, por ejemplo, a la primera oportunidad, yo tenía una beca ya otorgada para irme a estudiar a Londres, un posgrado en economía, la cambié por venirme a Villahermosa. Me gusta más la neblina de Villahermosa que la de Londres. Y dije, me voy 2 años y luego me voy a Londres. Ya no me fui 2 años, me quedé. Tuve la fortuna de conocer a Marta Lilia, empezaron una familia. Y cuando terminó el gobierno de Mario Trujillo, 6 años después, tuve la honrosa distinción de que el nuevo gobernador, el ingeniero Leandro Rovirosa, me invitara a quedarme. Y yo le dijera, ingeniero, yo quiero crecer personal, profesional y políticamente porque quiero servir a Tabasco. Y me fui a explorar, conforme a las circunstancias y los tiempos de aquel entonces, a la Ciudad de México. Empecé a prosperar en política allá y se me retrasó una y otra vez la posibilidad de venir a servir a Tabasco, pero nunca perdí la aspiración. La historia es conocida y yo estoy muy realizado. Yo siempre digo, el que persevera alcanza, y apelo a mi propio ejemplo. Entonces no puedo estar a disgusto en algo en el que soñé y en el que estoy trabajando con todo empeño, con toda emoción, de tiempo completo, Emanuel. Yo no tengo sábados y domingos. Trabajo a veces de gabinete, porque también un gobernante tiene que estar metido leyendo documentos, teniendo información de cómo está funcionando la administración pública. Y déjame aquí hacer un pequeño acotamiento. Yo, sin querer queriendo, estuve trabajando en la administración muchos años. De momento me fui de diputado federal, busqué la candidatura a gobernador en Tabasco, no lo logré. Me hice consultor 6 años, había sido diputado 3, 6 de consultor 9, anduve viajando por 15 países de América Latina en asistencia técnica y política electoral, y me fui senador otros 6 años. Me pasé 15 años fuera de la administración. Ahora que regreso a ser gobernador, qué complicada y qué enredada se ha vuelto. Mira, para ejercer los recursos de salud hay 14 fondos, y para ejercer los recursos de educación hay 8 o 10 fondos, y cada uno de ellos tiene unas reglas de operación y tiene un convenio que hay que firmar y tiene un comité o una comisión que integrar y sesionar, y tienes que estar muy enterado de cómo está operando la administración. Administrar requiere de mucha supervisión del gobernante. Porque si no, caemos en los subejercicios por los que ha atravesado. Por ejemplo, que tienen que ver con muchas cosas, Emanuel. A veces los recursos van combinados, son federales y son estatales, y estás condicionado a que los liberen a nivel federal, y también tienen un propio ritmo en el caso federal. Entonces, en algunos casos se retrasa. Mira, por ejemplo, en enero terminamos la lista de todas las obras de Fonden que había que hacer, y las autorizaciones y la liberación de recursos nos ha llegado ahora en junio. Entonces, bueno, estamos empezando a licitar, que eso también se lleva
45 días y tenemos que asumir que ya estamos en el nuevo ciclo de huracanes, ciclones y fenómenos hidrometeorológicos, como le llaman ahora, de la nueva temporada. Entonces, algunos meses relativamente secos que tuvimos, pues no se pudieron usar porque los recursos no estaban. Entonces, la administración se ha vuelto muy densa, ¿no? Lo platicaba incluso con el secretario de Hacienda, ¿no? Que decía que efectivamente con esto de la descentralización, los recursos, hay muchos fondos, ya no es tan simple y cada uno de ellos tiene sus reglas y sus mecanismos de operación. Hay quienes no lo ven disfrutando la gobernatura, gobernador. Bueno, yo soy austero en mis expresiones de beneplácito y de júbilo, nunca me he caracterizado por grandes festejos. Para empezar, no tomo una copa que tú dijeras que permitiera que aflorara. Hay algunos que los libera, a mí no. Simple y sencillamente disfruto, como diría Polanca, a mi manera. ¿Era lo que esperaba? ¿Así se imaginaba? Bueno, lo que no esperaba era esta circunstancia tan adversa. Eso sí tengo que decírtelo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte objetiva. La subjetiva está preparada, ¿no? Ahora, gobernador, que está enfermo, eso se escucha cada rato. De hecho, a mí ya hasta me dijeron que hasta Alzheimer tiene. Hazme tu favor. Si de algo me precio es de tener buena memoria, quiera el destino que no llegue yo a padecer esa enfermedad, ¿no? Porque te decía hace un momento que luego la vida es media trágica para algunas personas. Pierden el sentido o la razón de su vida. Qué mejor ejemplo que Beethoven, músico, que termina sordo, ¿verdad? Qué mejor de los pintores que terminan ciegos, ¿no? O de los poetas que terminan sin poder hablar, ¿no? Evidentemente la vida luego es cobra de alguna manera lo que uno más usa. Yo pues algunos se quedan muy asombrados de mi memoria porque no digo discursos leídos, salvo casos excepcionales. Me dicen que improviso, no, pues a estas alturas de mi vida ya no improviso, no. Y obviamente desarrollo discursos oralmente y doy mucha información. Ahí podrán ver si tengo o no tengo memoria, ¿no? ¿Pero está enfermo? No, de ninguna manera. Afortunadamente tengo un organismo muy solidario con mis actividades, ¿no? Cansado, sí. Bueno, a ratos, porque te digo, no paro ni sábado ni domingo, ¿no? Sigo trabajando. Y así es, el gobernar en las complejidades de nuestro tiempo, en que todo es efímero, todo es muy rápido, todo es úsese y tírese. Evidentemente hay un momento que te cansas, pero bueno. Se han comentado incluso fotografías que le han tomado tal vez en un pestañeo, en un cabeceo, que se queda de pronto dormido en algún evento, en alguna situación. No, absolutamente, eso lo rechazo categóricamente, que la muestren. Esto es parte de infamias, para decirlo de una manera, es decir, no pueden decir Arturo Núñez es corrupto, Arturo Núñez está haciendo esto, no pueden decir Arturo Núñez le está fallando a Tabasco, independientemente de que no tengamos todos los resultados que generaron las expectativas. Como no pueden decir estos elementos, pues entonces empiezan a inventar que si le dio un infarto, que si tiene Alzheimer, que si tiene cáncer, en fin, son infamias. Porque hay quienes están acostumbrados a hacer así la política. No me pierdo, nunca me he perdido en el trayecto que he recorrido en la política, en la politiquería, en la parte bajuna de la pasión humana, que también lo es, ¿no? Cuando tengo algo que asumir, lo asumo públicamente y de frente, como lo estoy haciendo, de frente. Claro. Son las 6 de la tarde, 24 minutos, estamos platicando con Arturo Núñez, gobernador. Que usted está solo, que gobierna solo, que no le ayuda el gabinete, eso es una constante que escuchamos. No, yo creo que tengo colaboradores muy eficaces y solidarios que están haciendo su mejor esfuerzo
no necesariamente todos, también es cierto. Integrar un equipo, Emanuel, es algo complicado. Primero porque vas a poner a trabajar a gente que a lo mejor es muy buena en lo suyo, pero la vas a poner a trabajar con otras muchas gentes con las que nunca ha trabajado. Y ahí puede ver que haya o no haya química, que haya o no haya entendimientos, que haya o no haya coordinación horizontal o entendimiento con sus subalternos. Evidentemente hay temperamentos, caracteres diferentes, algunos se acomodan de maravilla, otros no, y bueno, yo no les exijo, no lo podría hacer, que ninguno de mis colaboradores se haga amigo de sus compañeros de trabajo. Lo que sí exijo, y estoy dispuesto a hacer los ajustes necesarios, es que no en función de sus temperamentos y caracteres no se vayan a coordinar y esto vaya a afectar el funcionamiento gubernamental. A eso sí no tienen derecho. Tienen derecho a no ser amigos, nadie está obligado a ser amigo de nadie, pero sí a entenderse. Sin embargo, no ocurre, y ha trascendido más allá de su gobierno que el enfrentamiento entre secretarios es una realidad que se dan durísimo. Y usted decía en telereportaje, y yo lo recuerdo perfectamente, que no iba a consentir esta circunstancia, que tenían que entenderse dentro del marco del respeto. Sí, y esto lo reitero plenamente. ¿Pero por qué ha sido flexible? Porque mira, en todo caso, son muy cuidadosos en las formas cuando están conmigo y entonces ahí no pasa nada. Pero estoy enterado de lo que pasa. Pero se están dando durísimo y eso no le ayuda a su gobierno, gobernador. En la medida que afecte el funcionamiento de gobierno, yo tomaré las decisiones adecuadas. ¿Está afectando esta disputa que existe al interior del gabinete? Que es una realidad. Yo te diría, en la medida que me quita tiempo, sí afecta, ¿no? Un poco tener que estar atender asuntos domésticos, arbitrando y teniendo que dar mantenimiento emocional, ¿no? Eso lo pude hacer muchos años con mis amigos cuando disponía del tiempo. Ahora no tengo tiempo para. Pero lo tiene que hacer. De rato en rato sí. Y bueno, cuando es una divergencia de criterios, pues a mí me toca decidir, escuchar a las partes. Pero han habido discusiones y enfrentamientos uno me dice que sí y otro me dice que no, y yo tengo la responsabilidad de decidir si sí, si no, si quién sabe, o encontrar una solución diferente. Pero no es un gabinete unido, no están trabajando en equipo, gobernador. Bueno, yo no conozco en Tabasco un gabinete unido. A veces hablaban de los químicamente puros y de otro tipo, y de los de extraestatales y los locales, y siempre ha habido divisiones. No se puede en Tabasco tener un gabinete unido, trabajando, cohesionado, mira, tenemos sobre el mismo objetivo. Un individualismo muy acendrado, entonces a veces se dificulta el trabajar en equipo. No estamos adiestrados en mucho a trabajar en equipo. Hay otras. Yo tuve la oportunidad, fui secretario particular de un presidente nacional del PRI, de Adolfo Lugo Verduzco, y en aquel entonces conocía todas las clases políticas priistas del país, y te puedo decir que de las 3 clases políticas más complicadas en sus interrelaciones personales serían la yucateca, la oaxaqueña y la tabasqueña. Manuel Ordóñez, en una autocrítica, señala que el gabinete le ha fallado al gobernador. ¿Coincide con Manuel Ordóñez? Si lo asume como autocrítica, lo asumo plenamente. Yo creo que hay quienes han fallado en el gabinete. ¿Él le ha fallado? Yo diría que hay algo de responsabilidad en cada quien para que logremos proyectar una mejor imagen de gobierno. Porque él en la autocrítica se incluye. Y conozco muy bien los argumentos de Manuel porque algunos me los platica directamente. Que el gabinete hace lo que quiere, que hay desobediencia, que no le hacen caso, gobernador. No, eso sí no lo acepto que ocurra, porque bien que estoy pendiente de todo, estoy permanentemente monitoreando todo lo que tengo que estar atendiendo. Muchos actores dicen golpe a la mesa que no da el gobernador y por eso no pone en cintura al gabinete. Por eso lo que pasa al interior del gabinete. Bueno, yo ya he hecho algunos ajustes en el gabinete, no son los únicos que voy a hacer. Haré los que sean necesarios, pero yo tengo el pulso de en qué momento hacerlo, ¿no? Tengo claro, por lo que usted nos decía al principio de esta conversación, que
ya les dio la oportunidad a muchos estos 2 años. Es decir, yo ya cumplí mi compromiso. Ahora está el compromiso de ellos de entregar resultados, porque mira... ¿Quien no la entrega se va? Yo decía alguna vez, así es, en política se puede llegar de 1.000.000 de maneras, y probablemente no solo en política, Emanuel, en la vida laboral te diría, pero sobre todo en política. Se puede llegar por compromiso político, por integración de grupos, por alianzas, por antigüedad, por perseverancia, por confianza, por lealtad, por idoneidad. Se puede llegar de 1.000.000 de modos, pero solo se permanece si hay resultados. Lo demás se queda en el camino, ¿eh? ¿Y cuáles son sus tiempos, gobernador? Porque la gente se inquieta, ve que pasa el tiempo y que siguen los mismos y que sigue la misma situación y que no hay resultados y que vemos a muchos en grilla que están pensando ya en el 2015 y el gobernador no actúa ni toma la decisión. Pero ¿Cuáles son sus tiempos? También tengo que ver la estabilidad de las instituciones. También cambios con una enorme frecuencia dañan a las instituciones, porque en lo que empieza el nuevo y se ajusta y el aprendizaje y se ubica, etcétera. Entonces, este es un tren en movimiento y los ajustes hay que planearlos bien. Los primeros los planeé al corte del primer año y así los hice. Los segundos a lo mejor no me espero al corte del año, pero yo voy viendo el ritmo dependiendo de los resultados de las instituciones. ¿Quiere decir que en las próximas semanas podríamos tener noticias? No quisiera yo adelantar plazos ni fechas. Los ajustes se harán en el momento que deba hacerlos, conforme a mi propia valoración, porque en ese sentido es mi privilegio, pero es mi responsabilidad, en los dos sentidos. Como dice la legislación, designar y remover libremente, ¿no? Entonces ese es una, digamos, privilegio jurídico que da la norma al gobernante, pero una responsabilidad enorme. Es enorme porque si se equivoca, pagará la factura. Claro. ¿Tiene claro entonces que tiene que hacer cambios en su gabinete? Eso desde luego, Emanuel. O sea, lo que hoy le dice a la gente, a los ciudadanos, al pueblo de Tabasco, es que va a hacer cambios y los va a hacer pronto. Y que partan del supuesto de que mi compromiso primero y único es con Tabasco. ¿Quién ha tenido el mejor desempeño? Creo que vale la pena reconocerlo, ¿no? No quisiera en este momento hacer evaluaciones públicas que no he preparado ni he revisado con atención, pero yo te diría que hay muy buenos colaboradores. ¿O en qué áreas cree usted que se han alcanzado las principales? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, hay áreas que están funcionando bien, que están trabajando bien. ¿Por qué no mencionarlas? ¿Qué tendría de malo el reconocimiento de una labor adecuada, de una labor que esté dando resultados? En su oportunidad, por ejemplo, el momento de la presentación del informe de gobierno es una evaluación de áreas y de políticas públicas y de desempeños, y bueno, ahí hay una oportunidad de ver resultados a la luz de lo que el gobernador informa, ¿no? Bien, entonces, para el informe de gobierno, ¿podríamos esperar decisiones importantes, gobernador? Pueden ser antes, Manuel. Incluso, no quiero decir en tal fecha, ¿no? Porque no quiero obrar en función de eso, sino de la evaluación objetiva de lo que está ocurriendo en las áreas. Pero ya estamos cerca del momento. Digamos que sí. 6:33. Yo hago la pausa, regresamos con más. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de López Obrador. Tenemos todavía mucho que platicar con el gobernador Arturo Núñez.